Bueno, hoy titulé esta enseñanza, Dios nunca falla. La Biblia, algo que hace, nos describe el carácter de Dios. Y una cosa que nos enseña es que Dios cumple sus promesas. O sea, Dios en su carácter, en su forma de ser, Él no falla, Él cumple, Él hace las cosas que promete y además tiene el poder para hacerlo. Vamos a Números capítulo 23, verso 19. Te invito a que abra la escritura en Números 23, verso 19. Y dice así la escritura: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Todo lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Nunca se va a arrepentir de ninguna promesa que nos ha dado. Todo lo que ha prometido es porque lo puede hacer, pues Él puede hacer todas las cosas. Entonces, cuando vemos que una promesa no se cumple en nuestra vida, no es que Dios se haya arrepentido, o que Dios no pueda, o que Dios se olvidó de ti, o otra cosa, ¿verdad? Dios lo que hace, lo que promete, va a cumplirlo. Y más bien entonces, si algo no se ha cumplido en mi vida, lo que tengo que mirar es si el que comete el error soy yo, que por eso no se ha cumplido. Cuando leemos la historia del pueblo de Israel, todo esto acontecimiento, desde que leemos desde Éxodo y leemos todo esto de reyes, jueces, toda esta historia de este pueblo de Israel, es una historia sorprendente, pero también triste. Ve la mano poderosa en que Dios llamó a Abraham, lo sacó, lo mantuvo aún a través de hambres, los llevó a Egipto, lo tuvo ahí 400 años, hizo que creciera, que hiciera una gran nación. Y cuando no querían dejarlo salir, pues Dios de una manera sobrenatural y poderosa lo sacó de esa tierra. Y después de ahí lo llevó a poseer la tierra que fluye leche y miel, una tierra que él se la había quitado a los otros pueblos por sus pecados. Y dijo Dios: bueno, a ti que te escojo, a ti te la voy a dar. Y no cometas los mismos pecados que ellos hicieron, pero a ti te la voy a dar, es tuya. Y entran de una manera sobrenatural, ganan guerras de manera impresionante. Muchas veces no tuvieron nada que hacer y Dios ganó la guerra. Dios espantaba a los ejércitos, Dios los destruía. Con 300 personajes, 300 personas, Israel pudo destruir un ejército de miles de personas. Y vemos todas estas hazañas grandiosas que Dios hizo. Pero después llegamos al final de esos capítulos de Reyes, de Primera de Crónicas y Segunda, y vemos cómo fueron llevados al exilio, cómo el rey de Babilonia los tomó, los destruyó, los poseyó, destruyó los muros de Jerusalén, y finalmente el templo también es destruido. Ver todo este desastre que sucede en esa nación que Dios había escogido. Y pues es la parte triste, ¿verdad? Todo esto que el pueblo tuvo que vivir y experimentar. Pero también es el reflejo de las consecuencias del pecado. O sea, todo esto le pasó a Israel y le pasó a Judá por el pecado que ellos habían cometido. Es un ejemplo, es un reflejo de ver las consecuencias del pecado en una nación. Pero también uno puede entender de manera individual lo que le pasa a alguien que peca. Y no estamos hablando de naciones impías, ni siquiera estamos hablando, ¿verdad?, de una nación Egipto, que no conocía a Dios, o otros pueblos, Siria, y todas esas naciones que también estuvieron bajo el castigo de Dios, pero no eran el pueblo escogido. Estamos hablando de un pueblo escogido, llamado, seleccionado, de manera poderosa Dios se manifestó y pues finalmente es llevado en cautiverio. Primero Israel, se desaparecen esas 10 tribus
y después las otras 2 tribus también son llevadas a Babilonia como esclavos. Y se llevaron a sus príncipes, al último rey de Judá le sacaron los ojos y estuvo ahí pues encarcelado por mucho tiempo. Y es triste ver esto, pero también es triste ver la obra de transformación que Dios hace en un creyente. Esa transformación, ¿verdad? Cuando alguien se convierte, se entrega, es transformado, está emocionado, cambia su vida, su forma de hablar, sus acciones, pero con el paso del tiempo pues vuelve el pecado y muchos creyentes han llegado a una vida triste por causa del pecado. Y no es porque Dios falló, y no es porque la obra de redentora haya fallado, sino que la obra de redentora del Señor Jesús es perfecta. Entonces es pues consecuencia del pecado. Después de leer específicamente del pueblo de Judea, estamos viendo ahí la historia de Israel, de Judea, de donde iba a venir la descendencia del Señor Jesús. Pero aún en Judea vemos cómo hay reyes que buscaban a Dios y hacían acciones radicales, volvían su corazón a Dios, pero venía el hijo, ni siquiera era un extraño, era el hijo, y hacía todo lo contrario, se olvidaban de Dios, de su palabra, y les decía finalmente Judá es llevado a Babilonia, cautivo, todos sus príncipes, su gente importante. Ahí la expresión de la Biblia es que solamente los pobres se quedaron para cuidar las viñas de esa tierra. Y pues nos da una gran enseñanza de las consecuencias del pecado para un creyente. No estoy hablando de los impíos, sino de los creyentes. Hay consecuencias también por el pecado en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano. Y vamos a 2 de Reyes capítulo 21, verso 6. Y ya vamos a hablar específicamente de uno de esos últimos reyes de Judá, llamado Manasés. Y vean lo que él hace, es increíble. O sea, uno lee estos pasajes y dice, pero ¿cómo es posible que alguien que conozca a Dios haga estas cosas? Y vean, va, 2 de Reyes capítulo 21, verso 6. Dice que este rey Manasés, dice, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Este pasaje dice, increíble, dice, ¿cómo alguien del pueblo de Dios puede hacer esto? A buscar agoreros, adivinos, adorar otros dioses y meter en la casa de Dios, la que dedicó Salomón, dioses extraños. O sea, es increíble, ¿no? Suena para nosotros así como inconcebible, como un rey de Judá, Manasés, puede hacerle todas estas cosas a Dios, siendo la nación elegida y bendecida por él, y la nación que él había escogido para bendecir a otras naciones. Pero lo hizo, y dice la Escritura, lo menciona así muy claramente, que Manasés hizo lo que nadie más, lo malo que nadie más había hecho. O sea, él hizo lo peor que todos los demás reyes, y muchos otros reyes habían hecho lo malo. Pero hay una frase en este pasaje muy importante que quiero que tomemos en cuenta. O sea, impresionante, ¿verdad? Cómo meten esa imagen a ese templo de Dios, donde Dios le había dicho a Salomón, yo voy a habitar aquí siempre y el pie de Israel nunca va a salir de esta tierra prometida. Pero vean lo que dice, y pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel,
y no volverá a hacer que el pie de Israel sea movido en la tierra que di a sus padres. Es una promesa de Dios. Yo voy a habitar aquí siempre. Voy a estar en este pueblo. Israel nunca va a salir de esta tierra prometida. Mas, sin embargo, te decía, tú lees capítulos más adelante y ves cómo la Biblia describe que Judá fue llevado cautivo a Babilonia por el rey. Y el templo fue quemado, destruido. Pareciera que entonces Dios falló o no cumplió con su promesa. Si les había dicho Dios eso al pueblo de Israel, ¿por qué pasó eso? O sea, no pudo Dios detener al rey de Babilonia, no pudo detener estos ejércitos para destruir su templo. O sea, ¿qué es lo que pasó? Pues tenemos que ver entre líneas y vemos que Dios prometió esto, pero con una condicionante. Si lees un poco más abajo, dice, con tal que guarden y hagan conforme a las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Las promesas de Dios tienen un condicionante. Y si no se cumple ese condicionante, no se puede cumplir la palabra de Dios. Y te decía muchas veces los mismos cristianos, dices, pues vive mal, o sea, no están viviendo las promesas de Dios, su vida es un desastre, fracaso tras fracaso, o era bendecido y de repente ya no se le quitó la bendición, ya no la tiene, ¿qué pasó? O sea, Dios ya le falló, Dios ya no cumplió. ¿Por qué entonces su vida es así? Pues porque hay que cumplir la condicionante para recibir la promesa que Dios nos ha dado. O sea, no perdamos la bendición por no cumplir las promesas. Miren, vamos a 1 Corintios capítulo 9, verso 27. El mismo Pablo, conocedor de la ley, conocedor de ese Antiguo Testamento, fue uno de los fariseos que conocíamos bien la escritura del Antiguo Testamento, y una vez que oye el mensaje de Jesús lo puede interpretar. Y tenemos todas sus epístolas muy profundas y de revelación del Antiguo Testamento y del Nuevo. Él mismo dice esto. 1 Corintios 9, 27, que dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. ¿Se imagina la expresión que usa Pablo? Es yo puedo ser eliminado. A veces nosotros como cristianos nos sentimos muy seguros, yo ya soy cristiano, tengo la palabra de Dios, la bendición de Dios está sobre mí, y podemos descuidarnos a tal grado, dice, de ser eliminado. El mismo Señor Jesús, no lo busques, te lo voy a leer en Mateo 24, 24, que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hay muchos que creen que la salvación no se pierde, pero aquí hay muchos pasajes que demuestran que sí. Que si no cuidamos la salvación con temor y temblor, como también lo dice Pablo, entonces la podemos perder. Entonces, si podemos perder la salvación, ¿qué nos serán las bendiciones? La prosperidad se puede perder, la salud se puede perder, la provisión de Dios se puede perder. O sea, la comunión con Dios se puede perder. Todo esto se puede perder si no cumplimos las cosas que Dios nos pide hacer, si nosotros no cumplimos las condicionantes que Dios pone en cada una de sus promesas. Por eso no debemos descuidar nuestro actuar día con día. No puedo decir, ya soy cristiano, puedo hacer lo que quiera. No. Tú tienes que seguir cuidando tan grande salvación que Jesús ha puesto en tus manos. Y tienes que cuidar tus acciones todos los días y no hacer algo incorrecto o algo que ofenda a Dios como lo hizo el pueblo escogido de Dios. Por eso siempre debemos estar en constante contacto con la palabra de Dios, leyéndola y meditando en ella, para que no fallemos. No nos descuidemos de nuestra vida de todos los días
porque ya decimos que soy cristiano, yo voy a la iglesia y yo tengo mi Biblia debajo del brazo y es suficiente para ser un buen cristiano. No, hay muchas otras cosas que tengo que hacer. Mira, siguiendo en esta historia, un descendiente del rey Manasés, uno de sus hijos o su nieto fue el rey Josías. Dice que él hizo todo lo contrario a su abuelo. Y él sí buscó a Dios cuando fue rey. Y dice que él leyó la ley de Dios, que no la habían leído por mucho tiempo. Y su corazón fue redargüido de que la nación no lo había cumplido todas esas cosas que estaban escritas en la ley. Te invito a que abra la escritura en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 10. Y si quiero que lo busques, Segunda de Reyes 22, 10. Entonces dice que pues ahí el rey mandó unas instrucciones al templo y entonces ahí el sacerdote y el escriba encontraron un libro de la ley, lo leyeron y él se lo trajo al rey y ve lo que dice. Segunda de Reyes 22:10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y rasgar los vestidos implicaba una acción de dolor, de sufrimiento. Cuando Josías leyó la ley y dice, pues no, o sea, no estamos haciendo nada de esto. Estamos haciendo todo lo contrario. Y eso que él ya había hecho ciertas cosas. Si tú ves un poquito antes ahí en las escrituras, él ya había quitado ídolos, había destruido ídolos. Pero dice, pero faltan muchas otras cosas. Y cuando él oye la ley, dice que su corazón se quebranta. Y le duele oír todo eso que estaba en la ley y ver a su nación, yo creo que incluido él también, que no habían cumplido. Y por eso rasgó sus vestidos del dolor que sentía por haber desobedecido a Dios, por haber desobedecido su palabra. ¿Qué es lo que hacemos cada miércoles? ¿Qué es lo que hacemos cada domingo? ¿Qué es lo que hacemos en las clases de palabra de vida, en los cursos de Tumi? ¿Qué hacemos? Leerte. Lo que hizo aquí Safán, leerte las escrituras, leerte la ley de Dios, leerte la palabra de Dios, para que tu corazón compare tu actuar con los mandamientos, que es lo que hizo Josías. O sea, Josías dijo, bueno, pues estoy viendo el pueblo de Israel, soy el rey, el pueblo de Judá, y pues no está haciendo esto. O sea, comparó, al leer la escritura, comparó su actuar. Y eso es lo que hacemos nosotros como pastores, como líderes de la iglesia, es Biblia, ¿para qué? Para que tú compares. ¿Estás haciendo lo que estamos leyendo? Lo que te enseñamos que Dios nos pide, ¿lo estás haciendo? ¿Qué reacción tienes? Y te acuerdas, hace algunos domingos hablábamos acerca de la ley de Dios. Aquí pusimos los 10 mandamientos, que ya no hay que cumplirlos. Pero aquí te puse la ley de Cristo. O sea, nosotros no estamos eximidos de no cumplir leyes. No por recibir la salvación ya puedo hacer lo que yo quiera. No. Está la ley de Cristo, que es más sublime, aún más alta que los 10 mandamientos que recibió Moisés. Y es la ley que nosotros tenemos que cumplir. Y es la ley que nosotros te enseñamos estos días, los domingos, en las predicaciones, en las clases. Es la que te leemos para que tú compares tu actuar con los mandamientos de Cristo. Vamos un poquito más abajo en 2 Reyes 22:13. ¿Sabes qué hizo inmediatamente Josías? Cuando vio que estaba desobedeciendo, cuando vio que no estaban cumpliendo la ley, dice, le voy a preguntar a Dios. Voy delante de Dios. La primera reacción que él tiene, vean verso 13. Id y preguntad a Jehová por mí, rey, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado,
porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, cuando leemos la palabra, cuando leemos los mandamientos de Cristo, tenemos que compararnos. ¿Estoy haciendo lo que Cristo me pide? Yo te puse 10 solamente de muchos otros que hay en la Escritura. Entonces tenemos que comparar nuestro actuar a la ley de Cristo. ¿Lo estoy cumpliendo o no? Preguntémonos. Cada vez que tú oyes una predicación, cada vez que tú tomas una clase, debes preguntarte, analizando tu actuar con lo que dice la palabra, si realmente le estás cumpliendo. Tienes que compararte para saber si estás actuando correctamente, no escudarte, no justificarte como siempre regularmente lo hacemos, o no ignorarlo. Entonces ya puede haber dicho, no me importa. Yo estoy haciendo bien, yo estoy limpiando ahí unos idolitos, yo estoy quitando algo del pueblo. No, su corazón era por Dios. O sea, yo quiero estar bien con Dios, ni siquiera con la gente, ni con el pueblo. Yo quiero estar bien con Dios porque sé que si no cumplo la promesa de Dios me vendrán consecuencias. Ese era su dolor hacia él y hacia su pueblo, de que iba a recibir consecuencias por no haber cumplido la palabra desde sus padres. Él se acordó de su abuelo, todas las cosas que el abuelo hizo, que él destruyó muchas cosas. Él dice, no es posible. Y después vemos al final del capítulo, se lee un poquito después, que cuando va y pregunta a una profetisa, le dice Dios, ¿sabes qué? Vi tu reacción. Vi lo que hiciste cuando oíste la ley que quebraste. Vi que te acongojaste, que rasgaste tus vestidos. Mira, no voy a quitar el castigo a Judá, no puedo, ya es demasiado pecado, pero lo haré después de que te mueras. Ese es el privilegio que te doy. O sea, Dios reacciona también cuando nosotros reaccionamos al pecado. Cuando reaccionamos y nos dolemos por hacer cosas equivocadas, Dios reacciona y nos bendice. ¿Sabes una cosa? Dios ve tu reacción y tus pensamientos ante cada predicación que escuchas. Dios ve tu reacción y pensamiento ante cada consejo que te da ella o que te da un líder de la iglesia. Dios ve lo que hace, lo mismo de siempre. Es lo que siempre me dice el pastor, ¿para qué le hago caso? La predicación de siempre, hay que tener fe. Tengo que cumplir la ley, ya lo sé. Dios sabe cómo reaccionas. Y de acuerdo a tu reacción, Dios va a contestar. Pero cuando dices, sí, Señor, es cierto, estoy haciendo equivocado. Ahora que me leen la palabra, ahora que estoy en esta predicación, sé que estoy haciendo mal, perdóname. Esa reacción Dios la ve y Dios te ayuda. Por eso es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes qué? Tu reacción ante la ley de Dios será tu bendición o tu pérdida de ella. ¿Qué haces tú con la ley de Dios? ¿Qué haces cuando la escuchas? ¿Qué has hecho con tantas predicaciones que has escuchado? ¿Qué has hecho con tantos consejos que te han dado? ¿Tirarlos a la basura? Pues tíralos. Pero el que va a perder eres tú, no el que te aconseja. La palabra sigue siendo viva y eficaz. No va a cambiar, pero tú vas a perder. ¿Qué reacción tienes ante la ley de Cristo? ¿Qué haces por ella? ¿Qué haces cuando te das cuenta que estás haciendo algo malo? ¿Lo ignoras, lo justificas, lo olvidas, lo haces a un lado para tú seguir tu vida? Pues seguirás perdiendo. No te extrañes de decir, Señor, si cuando yo me convertí eras bueno conmigo, ahora no tengo nada. ¿Por qué será? Señor, mira qué de problemas tengo en mi vida.
¿Por qué será? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué será? Israel, Judá muchas veces preguntaban, ¿por qué los enemigos nos dominan? ¿Por qué los enemigos nos quitan lo que tenemos? ¿Por qué los enemigos nos gobiernan? ¿Por qué sería? Porque ofendían a Dios, porque se habían olvidado de Él, porque olvidaban otros dioses. Y de veras que se lo preguntaban. Tú vas a ver muchos pasajes. Es que adoramos a Moloch y a Jehová. ¿Cuál es el problema? Dios es celoso, no puedes adorar dos cosas al mismo tiempo. Entonces pierdes. ¿Quién pierde? Eres tú. Dios no falla. Dios no falló con la promesa a Israel. Quien falló fue Israel. Quien falló fue Judá, porque no cumplieron. Dios no falla. Cuando tú veas tu vida y digas, ¿por qué te pasa todo esto? Pues no le eches la culpa a Dios, porque Él es perfecto. Más bien ve tu vida. ¿Qué tanto cumples la ley de Cristo? ¿Qué reacción tienes a la ley de Cristo? ¿Qué reacción tienes cuando te das cuenta, cuando Dios te muestra que estás haciendo mal? ¿Ignoras? ¿Olvidas? ¿Justificas? Hazlo. Pero eso no te va a traer la bendición. Y Dios se va a olvidar de quitarte eso que te había prometido por no cumplirlo. Si no vives las bendiciones de Dios, o las has perdido, dices, ya no es mi vida como antes. Antes era muy bendecido, antes era muy prosperado. ¿Por qué ahora me pasa todo esto? Pues ¿por qué será? Compara la ley de Cristo con tus acciones de todos los días, con tus pensamientos de todos los días, y te darás cuenta por qué te va como te va. Y recuerda que Dios ve tu respuesta. Siempre va a estar atento a la respuesta que tienes cuando se te lee la ley de Cristo. Cierra tus ojos un momento.